rígida, fuerte, que se mantiene suspendida o ubicada ¿en qué parte de la cabeza? Antero inferior, ¿verdad? Entonces, el macizo de la cara es este conjunto de huesos agrupados alrededor de qué hueso principal. ¿Cuál es este? Hueso maxilar. ¿Okay? Alrededor de este hueso maxilar se encuentran articulados algunos de los huesos. En total, ¿cuántos huesos tenemos en la cara? 14. 14 huesos. 13 se encuentran articulados y uno se encuentra, es el único hueso móvil de la cara que es la mandíbula. ¿Mediante qué articulación la mandíbula se conecta a la cabeza? Mediante la articulación temporomandibular o ATM. ¿Okay? ¿En qué hueso está ese lugar donde se ubica la fosa? ¿En qué hueso? ¿Qué hueso se articula? En el hueso temporal, ¿verdad? Ahí en la fosa mandibular o cavidad glenoidea es donde se ubica el cóndilo de la mandíbula, que permite pues que sea un hueso móvil. Entonces, el macizo óseo, recuerden, se encuentra, o la cara, el macizo óseo o viscerocráneo también, se encuentra ubicada en la parte anteroinferior. Viscerocráneo llamamos a los 13 huesos y la mandíbula. El viscerocráneo y la mandíbula. ¿Okay? El viscerocráneo formado por 13 huesos agrupados o articulados al maxilar. ¿Okay? Y la mandíbula, que se encuentra unida al cráneo a través de la articulación temporomandibular. Ahora vamos nosotros a ver el maxilar superior. ¿Okay? Vamos a empezar con el maxilar superior. ¿Hueso par o impar? Par, ¿verdad? ¿Qué cavidades va a formar parte del maxilar? Nasal. Nasal, orbitaria, palatina, que es la cavidad oral, sería, ¿no? La cavidad bucal. Entonces, es el hueso maxilar es un hueso par que va a participar en la formación de cavidades de la cavidad orbitaria. Ustedes pueden ver aquí, toda esta es el maxilar superior. Ese es el maxilar superior. Entonces, va a formar parte de la cavidad orbitaria, aquí la cavidad nasal, y vista desde abajo, ¿qué es esta? El paladar, ¿verdad? La bóveda palatina. ¿Ok? Esta es como la pieza principal del esqueleto facial, es uno de los huesos más grandes de la cara, a excepción de la mandíbula. ¿Cuántas vistas o cuántas caras va a presentar el maxilar? Dos. ¿Cuáles van a ser? Medial y lateral. Exacto. ¿Esta qué cara es? Lateral. ¿Okay? La externa viene a ser como la parte lateral, la cara o vista lateral, y la interna la medial. ¿Okay? Entonces, el maxilar presenta también un contorno inferior, que es este de aquí. Presenta un contorno inferior que cuando se articulan ambos maxilares va a formar este arco, ¿verdad? Este arco que contiene los alvéolos dentarios. Alvéolos dentarios donde se alojan, ¿qué? Las piezas dentarias, así es. Entonces, el maxilar presenta un contorno inferior en forma de arco cuando estos se articulan donde se ubican los alvéolos dentarios. Se van a describir dos vistas, la lateral y la medial, 4 bordes y 4 ángulos. ¿Cuáles serían los bordes? Este es uno, anterior. Posterior. Este. Inferior. Anterior. Ok. ¿Y los ángulos? Superior. Antero superior, posterior superior, posterior inferior, anterior superior, ¿verdad? Esos serían los ángulos. Entonces, el hueso maxilar, hueso par, forma parte de la cavidad orbitaria, cavidad nasal,
medial. ¿Ok? ¿Cuál sería la vista medial? ¿La de aquí o la de acá? Ok, la interna, ¿verdad? La parte interna. Entonces, la primera estructura que sale de esta vista medial, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esta? Apófisis palatina. Apófisis palatina. Entonces, en la vista medial, lo primero que nosotros encontramos es una saliente horizontal de forma como cuadrangular que se denomina apófisis palatina. Imagínense que el maxilar es algo así. O sea, algo así. ¿Ok? Esta parte de aquí es el borde inferior, ¿verdad? Entonces, perdón, esta parte de aquí es lo que vendría ahorita a ser la parte de la apófisis palatina. ¿Ok? Esta apófisis palatina tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior es lisa y la cara inferior en cambio es rugosa. La cara superior, ¿de qué forma parte? Si está aquí, ¿de qué forma parte? Ajá, el piso de la cavidad nasal, así es. La cara superior es lisa y forma parte del piso de la cavidad nasal, mientras que la inferior es rugosa y ¿de qué va a formar parte? Del paladar óseo. Entonces, esta parte de aquí es la cara superior y esta es la cara inferior. Aquí es el paladar. Ahí aquí ocupamos el paladar. Y esta de aquí, ¿qué es? Piso de la cavidad nasal. Como es rugosa, por eso sentimos un poco más arriba. No. Es rugosa porque ahí se inserta la mucosa bucal. ¿Ok? Ustedes no están tocándose el hueso. Ustedes tienen el tejido epitelial, que la mucosa de la boca, que se inserta en ese hueso es rugosa para que la mucosa se pueda insertar. Y lo que ustedes sienten, las rugosidades, son de la mucosa, son las arrugas palatinas. ¿Ok? Pero ustedes no tocan con su lengua hueso. ¿Ok? Están tocando la mucosa que se inserta en esa apófisis, en ese hueso. ¿Ok? Recuerden que la cavidad oral está revestida por mucosa. ¿Ya? No es que está literal directamente el hueso ni la mandíbula ni el maxilar. ¿Ok? Entonces, en la vista medial, ¿qué estructuras encontramos? La primera, la apófisis palatina tiene una cara superior que forma la cara superior, la cavidad nasal, y la inferior, el paladar óseo. ¿Okay? El borde lateral de esta apófisis pues le continúa su implantación, es decir, aquí donde se inserta el cuerpo del maxilar, y esta apófisis va a terminar aquí adelante en como una semiespina que se denomina espina nasal anterior. ¿Okay? Esta de aquí termina en la parte anterior, en esta saliente de aquí. ¿Sí ven? Esta de aquí, que es la espina nasal anterior. ¿Okay? Esa espinita, en la radiografía, si ustedes han tomado alguna vez una radiografía lateral del cráneo, esa espina se puede ver, ¿ok? Porque de forma lateral se ve aquí esta saliente. Esa es la espina nasal anterior, ¿ok? Y esta espina se va a articular con la otra espina del maxilar opuesto, ¿ok? Entonces, apófisis palatina que tiene una cara superior que forma el piso de la cavidad nasal y una cara inferior que forma el techo o el paladar óseo. ¿Ok? Hacia adelante tiene una semiespina que se denomina espina nasal anterior. ¿Ok? Y esta se va a articular con la espina del otro maxilar. ¿Ok? Y viene a ser esta de aquí. Díganme. Ok, y por detrás de esta espina nasal anterior, nosotros tenemos un conducto. Ok, tenemos un conducto que se denomina conducto incisivo.
anterior. ¿Por qué creen palatino anterior? Porque este es el paladar y está ubicado aquí, en la parte anterior. ¿Ok? Entonces se denomina conducto incisivo o conducto palatino anterior. ¿Qué va a pasar por ahí? La arteria inervio nasopalatino. ¿Ok? Ok. Incisivo, palatino. Hasta ahí. ¿Alguna duda con la cara medial? ¿Qué arteria usaba? Nasopalatina. Arteria inervio nasopalatino. El conducto incisivo es este. ¿Cuál es el otro nombre? Conducto incisivo o palatino anterior. Porque este es el paladar anterior. Y esta es la espina nasal anterior. Nasopalatino. Arteria y nasopalatino. Espina nasal anterior. Nervio y arteria. Nasopalatino. Entonces, a ver, Jordi, ¿cuáles eran todas las que encontramos en la cara medial, en la vista medial? La apófisis palatina, ¿Ya? más adelante la apófisis palatina se encuentra la espina nasal, Ajá. anterior, anterior a la espina nasal se encuentra el conducto palatino. Muy bien. A ver, Catherine, la apófisis palatina, la cara superior de la apófisis palatina, ¿qué forma? Esa de aquí, ¿qué forma? Piso. ¿Piso de qué? ¿De qué calidad? Muy bien. ¿Y la cara inferior? Paladar. El paladar. El paladar óseo. Por detrás de la espina, Kimberly, ¿qué encontramos? Por detrás de la espina nasal anterior, ¿qué encontramos? Anterior. Nasopalatina. Arteria y nervio nasopalatina. Ok, entonces, esta apófisis palatina, como está aquí en la mitad y tiene estructuras arriba y abajo, divide a la cara medial en dos porciones. La porción, ¿cómo se llamaría esta que está por encima? Superior. Suprapalatina Propalatina. y infrapalatina. Esa es la apófisis palatina. Porque la apófisis palatina, recuerden que es una saliente. Entonces, si yo articulo con el otro maxilar, voy a tener, se me divide, voy a tener una porción superior y una porción inferior. La superior es la suprapalatina y la inferior es la infrapalatina. ¿Okay? Porque recuerden que es un hueso par que se va a articular. Esta apófisis se va a articular con la apófisis del otro lado. ¿Okay? Entonces ahí me va a separar en dos porciones maxilares. En la suprapalatina, es decir, la que está aquí arriba, ¿qué es lo que yo encuentro? ¿Qué veo aquí? El seno maxilar, ¿verdad? Seno o hiato maxilar es esta estructura de aquí. Recuerden que los senos son estructuras huecas llenas de moco. ¿Ok? Esta de aquí va a tener por delante del seno maxilar un surco. Aquí hay un surco, que este se va a denominar surco lagrimal. ¿Cómo es lagrimal? Surco lagrimal, que está por delante del seno maxilar. ¿Ok? El hiato maxilar es este, hiato o seno maxilar. Ok, hiato o seno maxilar, es este espacio de aquí. Ese es el surco, para que lo vean aquí, por ahí como se ve diferente, pero ahí se lo pintan. El surco, ese es el surco. Ese es el que tiene en el conflicto, ahí pueden ver, ese es el surco. ¿Ok? Que está por delante del hiato maxilar, es como un canal, ese es el surco lagrimal. ¿Ok? Este surco, ¿qué tiene por delante? La apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar superior. ¿Ok? Que presenta una cresta que se denomina cresta de la concha, que sirve, o cresta terminal también, y esta sirve
sirve para que se articule con el cornete nasal inferior. ¿Ok? Surco lagrimal, apófisis frontal del... ¿Cómo dijo usted? La cresta de la concha. Este es el surco lagrimal que, como dicen, está por delante del gato maxilar. Aquí la cresta de la concha, porque ahí, en esa cresta, se va a articular el cornete nasal inferior. ¿Ok? Es una crestita pequeña. Ok, entonces, ¿por qué suprapalatina, Moisés? ¿Qué encontramos en la suprapalatina? Puede ser el lagrimal. ¿Con quién se articula? Maxilar. ¿Con quién se articula? Con el frontal. ¿Con quién se articula esta apófisis? Con el frontal. La apófisis frontal del maxilar o también apófisis ascendente, por eso es que asciende, que se va hacia arriba. ¿Ok? Aquí, delante del hiato maxilar o seno maxilar, ¿qué encontramos? El surco Surco lagrimal. lagrimal. Y aquí en la apófisis frontal encontramos una cresta. ¿Cómo se llama? Puente de la cresta concha. de la concha. ¿Para qué sirve, Jonathan? La cresta de la concha, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Daniela. ¿Con qué? Con el cornete nasal inferior. La cresta de la concha. Exacto, cresta turbinal. Ahí se va a articular el cornete nasal inferior. Recuerden que era un puesto de la cara. El único de los cornetes que estaba situado. ¿Ok? Y la otra porción, que es la infrapalatina, lo único que vamos a decir Frente de la concha, cresta infrapalatina turbinal. es que forma el paladar óseo y que presenta irregularidades justamente para que ahí se inserte la mucosa bucal. ¿Ok? Que la infrapalatina, lo único que vamos a decir, lo que está aquí debajo, es que no encontramos nada más. Lo único que forma parte de la infrapalatina es que forma el paladar óseo y que tiene rugosidades para que ahí se inserte la mucosa de la bucal. ¿Sí? ¿Sí, Loreta? Ya. Arriba en la suprapalatina sí encontramos algunas estructuras: seno maxilar, surco lagrimal, cresta turbinal, apófisis ascendente. En la infrapalatina lo único que decimos es que forma parte del paladar óseo y tiene rugosidades para que se inserte en la mucosa bucal. Ok, y ahora vamos con lo que vimos ahorita. ¿Qué vista fue? La medial. Toda la parte como interna, la que se conecta con el otro maxilar. Ahora vamos a la lateral, a esta parte, al externo. ¿Ok? En la vista lateral, nosotros ¿qué vamos a tener? Que por encima de la implantación de los incisivos tenemos una fosa, una pequeña depresión, ¿ok? Que se denomina fosa canina. Esta fosa canina se denomina fosa canina porque se encuentra por detrás de la eminencia canina. El canino es uno de los dientes con la raíz más larga y robusta de todos los dientes. Entonces, eso hace que se forme como que su inserción, que su ubicación en la tabla ósea forme como una ligera eminencia por la raíz que tiene. Entonces, esa viene a ser la eminencia canina y por detrás de esa eminencia canina tenemos una pequeña depresión que viene a ser la fosa canina. Vea, esa fosa canina. Y aquí vendría a ser, este es el canino, la eminencia canina. Esta es la eminencia canina y por detrás del canino se encuentra la fosa canina. ¿Ok? Eso encontramos en la cara lateral. Por encima y por detrás vamos a encontrar esta estructura de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ya vieron en práctica? Apófisis cigomática. ¿Ok? Esta es la apófisis cigomática que se encuentra por detrás de la fosa canina. ¿Ok? Por detrás de la fosa canina y por arriba se encuentra
aquí viene a ser como la eminencia canina y la fosa canina se encontraría por aquí. ¿No? Esta sería la fosa y esta eminencia. Eminencia, fosa y aquí viene la apófisis cigomática. ¿Okay? Apófisis cigomática, la fosa canina, la eminencia canina. ¿Okay? Esas son estructuras que encontramos en la cara lateral. Apófisis cigomática del maxilar, porque ¿dónde más encuentran apófisis cigomática? En el frontal, en el temporal. Y esa pequeña estructura de apófisis cigomática presenta 3 caras y 3 bordes. Okay, esa pequeña inofensiva estructura tiene 3 caras y 3 bordes. Okay. ¿Cuáles van a ser estas caras? La primera es la cara orbitaria, ¿verdad? Javier, léame la cara orbitaria. Forma parte de la pared inferior de la cavidad orbitaria. La fisura orbitaria inferior la separa del ala del esfenoide. ¿Cuál sería? Aquí, en esta estructura. Señalen. ¿Cuál sería la cara orbitaria de la apófisis cigomática? Tenemos en acá, la orbitaria es la de los. Okay. ¿Y en ese dibujo de ella? Esa sería la cara orbitaria. Ya, gracias a ver. Esta de aquí sería la Sí, cara pero estoy orbitaria. diciendo, no es que fuera de escenario. ¿Ok? Aquí sería la cara orbitaria. La cara orbitaria de la apófisis cigomática. ¿Ok? Esa viene a ser la cara orbitaria. Esta de aquí, esta es la cara orbitaria. Esta de aquí es la cara orbitaria. Recuerden que esta es la apófisis cigomática. Apófisis cigomática. Y la cara superior viene a ser como su cara orbitaria. Porque va a formar parte que dice que la separa del ala mayor del esfenoides por medio de una fisura que se llama fisura orbitaria inferior. ¿Qué color aquí es el ala mayor del esfenoides? Brilla, amarilla. ¿Cuál? La verde. Esta es el ala mayor del esfenoides. Esta es el ala mayor del esfenoides. Esta de aquí, ¿qué sería? Del esfenoides, ¿qué sería? Esta es el ala mayor, ¿verdad? ¿Qué sería esta? La hendidura. Sí, es orbitaria. Y esta es el ala mayor. Ala mayor, ala menor. Ala mayor. Y esta es la hendidura. Ok, esta parte de aquí es la mayor del esfenoides. Esta estructura de aquí, ¿qué es? Hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria superior, ¿verdad? Y la de aquí, si esta es la hendidura o fisura orbitaria superior, esta es la fisura orbitaria inferior. Por eso nos dice que esta cara orbitaria está separada del ala mayor del esfenoides por medio de la fisura orbitaria inferior, que viene a ser este espacio de aquí. ¿Ok? ¿Qué estructura sería? La apófisis ascendente. ¿Qué hueso?
¿O qué no tienen claro para referirnos? Estamos únicamente hablando de la apófisis cigomática. ¿Okay? Ya hablamos de esta parte que es la cara anterior, perdón, la cara orbitaria, y ahora la de aquí que es la cara anterior, ¿qué encontramos? El foramen infraorbitario. ¿Okay? La cara anterior viene a ser esta estructura de aquí, cara anterior, y aquí yo encuentro el foramen infraorbitario. Y aquí también es esta de acá. Foramen infraorbitario. ¿Okay? Cara orbitaria, cara anterior. En la cara orbitaria recuerden que forma la parte del piso de la pared inferior de la órbita y que se está separada del ala mayor del esfenoides por medio de la fisura orbitaria inferior. ¿Ok? Y la cara anterior, en cambio, ¿qué encuentro en la cara anterior? El foramen infraorbitario. ¿Ok? Y recuerden que nosotros tenemos en la parte entre el maxilar, el malar y el esfenoides un espacio que se llama fosa infratemporal. ¿Okay? La fosa infratemporal es únicamente un espacio formado por el esfenoides, el maxilar, el malar. Es un espacio. Entonces, la parte posterior se denomina acá cara infratemporal. ¿Okay? Y corresponde un poco a la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar es todo esto. Todo esto es la tuberosidad del maxilar. ¿Okay? Y esta de acá viene a ser la cara infratemporal. ¿Qué encuentro en la cara infratemporal? Unos forámenes. ¿Cómo se llaman esos forámenes? Alveolares. ¿Ok? Entonces, tres caras de la apófisis cigomática: orbitaria, anterior e infratemporal. ¿Qué foramen encuentro en la anterior? Ya, ¿y los forámenes alveolares en qué cara? En la infratemporal. ¿Y la cara orbitaria qué forma? La pared inferior del piso de la órbita. ¿Y cómo se llama la fisura que separa esta cara orbitaria del ala mayor del esfenoides? Fisura orbitaria inferior. Esas son las tres caras de la apófisis cigomática, no del maxilar, solo de la apófisis cigomática. Alveolares. Y ahora, los tres bordes. ¿Cuáles son los tres bordes? Presentan un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Qué dice el inferior? Seguimos la apófisis. Sí, por eso aquí tienen apófisis. Porque seguimos en la diapositiva de la apófisis. ¿Qué dice el borde inferior? Cóncavo hacia abajo. Ok, el borde inferior viene a ser este de acá. Ese es el borde inferior porque seguimos en la apófisis. Ok, seguimos en esta apófisis. Este sería aquí, como hacia adentro, el borde inferior. ¿Okay? Lo único que nos dice, no tiene ninguna estructura particular, lo único que nos dice su forma, que es cóncavo hacia abajo y convexo de adelante hacia atrás. El borde anterior, en cambio, ¿qué nos dice, Freddy? ¿Cuál sería aquí? Esta, ¿verdad? Borde anterior. Entonces, este es el borde anterior. Este es el borde anterior. Borde anterior. Forma la parte media e inferior de la cavidad orbitaria, no del borde orbitario, del borde de la cavidad. ¿Ok? Borde posterior. Viene a ser. Esta era la fisura. Este viene a ser el borde posterior, que ayuda a delimitar la fisura orbitaria inferior. Este de aquí. ¿Ok? Entonces, anterior, posterior.
Este está adelante, este está atrás. Estamos hablando de la apófisis, ¿verdad? Y de la inferior lo único que decimos es que es cóncava hacia abajo y convexa de adelante hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas caras y cuántos bordes tiene la apófisis cigomática del maxilar? 6. Dos caras. Dos caras. Y tres bordes. ¿Cuáles eran las caras? Ok, orbitaria, anterior e infratemporal. La infratemporal encontrábamos los forámenes alveolares, en la anterior el agujero infracigomático o foramen infraorbitario, perdón. Y en la infratemporal, recuerden que es la cara que se da con ese espacio, ¿no? Ahora los bordes. Inferior, inferior. El inferior viene a ser este de acá, no tiene nada que ver, este es el inferior. Ya, solamente se dice que es cóncavo. El anterior, este borde de aquí, que forma la parte media e inferior del borde orbitario. Y el posterior delimita esta fisura que estaba aquí, esta fisura orbitaria inferior, este espacio. ¿Ok? Esos son los bordes. Inferior, posterior y anterior. De la apófisis cigomática. Es que ahorita son pero del maxilar superior en general. ¿Ok? Hasta lo que vimos, los tres bordes y las tres caras son de la apófisis cigomática. Hasta ahí se acabó la apófisis cigomática. Y ahora lo que nosotros estamos viendo son los bordes del maxilar. Va a tener un borde anterior que va a nacer por debajo de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? De la espina nasal. ¿Ok? Entonces, por debajo de la espina nasal nace este borde anterior y se va a ensanchar a este nivel. ¿Qué estructura es esta? Se va a denominar escotadura nasal. ¿Ok? Esta es la escotadura nasal. La escotadura, recuerden, viene de escote, es como una abertura. ¿Ok? Entonces, esta es la escotadura nasal. Y de ahí se continúa arriba, en esta estructura. ¿Cómo se llama? Apófisis frontal. ¿Ok? Entonces, todo esto viene a ser el borde anterior del maxilar. Nace por debajo de la espina nasal. De ahí se ensancha un poquito a nivel de la escotadura nasal y se continúa por el borde anterior de la apófisis frontal. ¿Ok? Ese es el borde anterior. Ahora, el borde posterior es más redondeado, no tiene estas como irregularidades que tiene el anterior, es más redondeado y forma, todo esto se denomina la tuberosidad del maxilar. Toda esta parte es la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Y recuerden lo que les mencionaba de esa fosa que se encuentra aquí. Esta es la fosa. Esta es la fosa temporal, fosa infratemporal. Este espacio comprendido. Entonces, por eso decimos que esta parte posterior del maxilar forma ¿qué? La parte anterior de esta fosa. ¿Okay? La pared anterior de esta fosa está formada por la tuberosidad maxilar. ¿Okay? Entonces, el borde posterior constituye la tuberosidad maxilar y que forma la parte anterior de la fosa infratemporal. Este se va a articular hacia abajo con ¿qué hueso? ¿Qué hueso encuentro atrás también? Y abajo. El palatino. Recuerden que el paladar está formada por las 3/4 partes, el maxilar superior, y una cuarta parte está formada por la lámina horizontal del hueso palatino. Recuerden que el hueso palatino también es un hueso en forma de L y que tiene su lámina horizontal que forma parte del paladar. ¿Okay? Entonces,
Borde anterior, borde posterior. El borde anterior nace por debajo de la espina nasal, se ensancha a nivel de la escotadura y se continúa con la apófisis frontal. Y el posterior forma la tuberosidad del maxilar y va a formar la parte anterior de la fosa infratemporal. Comienza a articular con el hueso palatino. Otro borde es este que está señaladito de verde, que es el infraorbitario. ¿Okay? Ese es el infraorbitario, este borde, y este borde infraorbitario, ¿qué va a formar? La pared inferior de la órbita. ¿Okay? Este borde infraorbitario, pared inferior de la órbita. ¿Y con quiénes se va a articular este borde? Aquí atrás, ¿qué hueso es este? Lagrimal, atrás, etmoides, y lo que le sigue más atrás va a estar el palatino. ¿Okay? Y el borde inferior, que viene a ser este, ¿qué tenemos en el borde inferior? Los alveolos dentarios, ¿verdad? Van a estar ubicados los dientes superiores. Entonces tenemos borde anterior, borde infraorbitario, borde posterior y borde inferior. Eso es del maxilar superior. Hasta ahí claro los bordes del maxilar superior, o alguien quiere que repita. Ya. El posterior es esta parte de aquí atrás. Bueno, aquí falta girar un poquito más porque se ve la apófisis. Va a formar la tuberosidad del maxilar, o corresponde a la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Y si ves aquí, Daniela, nosotros tenemos esta que es la fosa infratemporal, este espacio. Entonces, mi borde posterior o la tuberosidad del maxilar forma mi pared anterior de esta fosa infratemporal. ¿Sí? Porque este es el borde posterior. O tuberosidad del maxilar. Entonces, está conformando, corresponde a la pared anterior de esta fosa. Infratemporal. Es un espacio. Un espacio comprendido entre el tronco y el hueso. Entre ellos también está el malar. Solo que en esta imagen está como cortado el hueso malar, lo cortaron para que se pueda ver esta fosa. ¿Okay? Y lo cortaron porque si no recuerden que el malar viene y se articula acá con la apófisis zigomata. Pero acá lo cortaron para que se pueda ver esta fosa infratemporal. Esta dice fosa zigomática o infratemporal. Es esta estructura de bajo de la espina nasal, a nivel de la escotadura nasal, aquí se ensancha y de ahí se continúa por el borde anterior de la boca. Todo esto es borde anterior, esta de acá es borde inferior, este es borde posterior y este es el infraorbitario. Solo ese. Sí, porque recuerden que el hueso, aquí lo están viendo toda esta parte, pero esto viene a ser aparte, viene a ser la parte de atrás. De ahí el hueso de frente es única, bueno, ahí me están quitando el frente. Pero de ahí ustedes miren, este sería el anterior, este atrás de la apófisis sería el posterior y este es el infraorbitario y este es el inferior. Y de los ángulos del maxilar superior son 4 ángulos, 2 superiores y 2 inferiores. Pero el único que tiene relevancia o que tiene una estructura que predomina es el antero superior. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué sale del antero superior? La apófisis frontal. ¿Okay?
Entonces, tienen 4 ángulos, pero el único que destaca es el antero superior, porque de aquí se desprende esta estructura que es la apófisis frontal. ¿Ok? A ver, vamos a ver la apófisis frontal. La apófisis frontal va a tener un vértice. Esta es la apófisis frontal, recuerden. Esta es la apófisis frontal. Va a tener un vértice. ¿Cuál sería? Ahorita estamos viendo la apófisis. A ver, Andrea, Pero hace falta la otra maleta. Anda con un... a ver, Andrea. ¿Cuál sería el vértice? Está brava, no está con interés. Ya, ¿con quién se articula? Ahí Con, está. ajá. Qué vareta. Ok, con el hueso frontal, con los huesos nasales, ¿no? Con la porción nasal. ¿Cuál sería la pared medial? Ya, ok. ¿Qué forma parte? Ajá, de la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Ok? ¿Y cuál sería la lateral? Esa sería la lateral. Esta sería la lateral. Es para que solamente sepan hasta dónde llega. ¿Ok? Quiero trabajar. Esta sería la lateral. Ok, entonces, esta es la apófisis ascendente o apófisis frontal. Tiene un vértice que se articula con esta porción, con la porción nasal del frontal. Ok, tiene una cara medial que va a formar ¿qué? La pared lateral de las cavidades nasales. Ok, y una lateral que va a presentar una cresta lagrimal. ¿Ok? Cresta lagrimal anterior del maxilar, que aquí se la ve como en esta parte. Y en esta cresta se va a insertar un músculo que es el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. ¿Ok? Entonces, la apófisis frontal tiene un vértice, una cara medial y una cara lateral. En el vértice se va a articular con la porción nasal. La cara medial va a formar la pared lateral de las cavidades nasales y la lateral va a tener una cresta lagrimal anterior que va a servir para que o ahí se va a insertar el músculo elevador del ala de la nariz y el labio superior. Ese está ahí. ¿Quedó claro? ¿Apófisis? ¿Quedó claro? Recuerden que es esta saliente. Aquí está en una vista de frente y en una vista lateral es esta. ¿Ok? Esta es una vista lateral, la apófisis frontal. Esta de aquí, recuerden que es la... ¿Cómo se llama esta? La cigomática. La apófisis cigomática. Para que no se confundan. Esta es la cigomática y esta es la apófisis frontal. ¿Ok? Entonces, la apófisis frontal que vista de aquí de frente, tenemos que tiene un vértice, una cara medial y una cara lateral. ¿Ok? El vértice se va a articular con la porción nasal. La cara medial va a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales, de las cavidades nasales, y la cara lateral presenta esta cresta de aquí, que sirve para que ahí se inserte la cresta lagrimal anterior del maxilar y ahí se va a insertar un músculo. ¿Cuál? El elevador de la nariz y el labio. ¿Ok? El borde anterior, recuerden, esta es una foto, esta es una imagen ahora de la apófisis de lado. El borde anterior, ¿con quién se va a articular? Anterior. Con los huesos nasales. Con los huesos nasales.
Y el posterior aquí atrás Con la cavidad orbital. con el lagrimal. ¿Ok? Entonces, apófisis frontal tiene un vértice, dos caras y dos bordes. Un vértice se articula con la porción nasal. La cara medial forma la pared lateral de las cavidades nasales. La cara lateral presenta la cresta lagrimal anterior que se va a insertar ahí un músculo. ¿Ok? Y va a presentar dos bordes. El borde anterior que se articula con los huesos nasales, el borde posterior que se articula con el hueso lagrimal. Borde anterior y borde posterior. ¿Ok? Apófisis frontal. El posterior se articula con ¿qué? Con el hueso lagrimal. Aquí atrás. Este es el hueso lagrimal. Y este es el anterior y aquí están los nasales. 5 minutos para que vayan al baño, repasen maxilar antes de pasar a forma en nuestro pómulo, ¿verdad? Ustedes sienten como el músculo ese representa, pues está ahí, se ubica en el músculo cigomático malar. Tiene una forma, se podría decir cuadrangular, si ustedes lo ven de forma como lateral. ¿Ok? Entonces, el cigomático malar es el hueso que nos forma el pómulo y tiene una forma como semejante a un cuadrado, como cuadrangular. No sé por qué está diferente allá. Y hay que cambiar de película ahora. ¿Quieres cambiar de qué? Es el curso que tiene mala suerte. Ajá, donde vayan. Va a tener 4 bordes y va a tener 4 ángulos. ¿Ok? ¿Cuáles son los bordes? ¿Alguien sabe? Antero superior. Este es antero superior. Antero posterior. Antero. Posterior. Antero. Posterior. Antero Posterior posterior. Posterior superior. Posterior inferior. y postero inferior. ¿Ok? Antero Los superior. ángulos. ¿Cuáles serían los ángulos? Posterior superior. Posterior inferior. A ver, siguen tus 4. cuadrados. ¿Cuáles serían los ángulos? Este 4. sería 1. 2, 3, 4. Ok. ¿Cuál sería el ángulo anterior? Ok, anterior. Ok, este Superior. Posterior superior. Posterior inferior. inferior. Ok. El superior, ¿con quién se está articulando? Con el frontal. El posterior, apófisis cigomática del hueso temporal. Apófisis cigomática del hueso temporal. ¿A dónde va la apófisis? Esta es la apófisis cigomática de qué hueso? Temporal. Del hueso temporal. Y conductos de la apófisis estiloides. Y esta viene a ser la apófisis cigomática. ¿Ok? El anterior forma parte del borde de la órbita. ¿Ok? Forma parte del borde de la órbita, que obviamente se va a continuar pues, con la cigomática. Y la inferior y el borde inferior se va a articular con qué estructura? Este bordecito de aquí, con la apófisis cigomática del maxilar. Recuerden que esta es la apófisis cigomática del maxilar. Esta es la apófisis cigomática. Entonces, este borde inferior se articula aquí con la apófisis cigomática del maxilar. Y el borde superior, anterior, el ángulo anterior forma parte del borde inferior de la órbita. ¿Ok? El borde ahora antero superior, ¿de qué forma parte? La órbita. La parte lateral e inferior de la órbita, ¿verdad? El borde, el de acá, el antero inferior, ¿con quién se articula? Con el maxilar, exactamente.
apófisis cigomática del maxilar. ¿Ok? El borde anteroinferior con el hueso, con la apófisis cigomática del hueso maxilar. ¿Ok? El borde, bueno, aquí no se lo ve, el borde postero superior tiene una parte horizontal y una parte vertical que asciende. ¿Ok? Este tiene una ligera forma supuestamente de S. Viene así. ¿Ok? Para que se continúe hasta llegar a la apófisis cigomática ventral, ¿verdad? Y esta parte horizontal que se continúa con la apófisis cigomática del temporal. ¿Ok? Y la parte inferior, o el borde posterior inferior, que no se articula en sí con ninguno, que era como libre. ¿Ok? Eso fue todo el manual. O sea, estaba hecho en diapositiva, pero... De hecho, a veces ustedes ven las diapositivas y piensan que es mucho, pero es poquito. ¿Ok? Que asciende hacia la apófisis cigomática. El posterior inferior es este. Este es el posterior inferior, este es el posterior superior, este es el antero superior y este es el antero inferior. Y por eso el FMG tiene esa forma de... ¿Por qué? Por esa forma de... No, porque este está por fuera, este está acá. Este está acá, aquí hay un espacio. O sea, aquí hay un espacio. Entonces, aparte estamos aquí nosotros hablando del borde, aquí atrás, viene hacia acá atrás, no hacia adentro. Ya no es hacia adentro, es hacia atrás. Los ángulos aquí están los que estábamos estudiando. Miren, este de aquí, este de aquí. Pues, ¿qué ángulo es este? El superior. Este. Este. Posterior inferior. Ok. Superior. ¿Con quién se articula? El anterior. Con el frontal. Anterior. Anterior. ¿Con quién se articula? ¿Con qué forma? Con el La parte inferior de la cavidad nasal. Forma el borde inferior de la cavidad urinaria. ¿Ok? El inferior. Con la posición cigomática del hueso maxilar. Exacto, esta es la apófisis cigomática del hueso maxilar. Y el posterior del temporal. Y la vista que nos faltó va a tener una vista medial. ¿Cuál va a ser la vista medial? Esta, aquí arriba. Se daña de nuevo. La parte interna, ¿ok? Y la lateral, la que viene aquí, hacia afuera. Medial esta parte interna y la lateral, la de aquí afuera. ¿Ok? Y medial aquí adentro. ¿Ok? ¿Qué encontramos o cómo es la medial? Como ustedes pueden ver, la vista medial es un poco cóncava, ¿ok? Y va a formar parte de las fosas, tanto la temporal como la infratemporal. También la parte, esta es la medial, va a formar parte, va a recibir inserciones de los músculos, del músculo temporal. ¿Ok? Entonces, la medial, que es esta de aquí, como ustedes ven, es cóncava, va a recibir inserciones del músculo temporal y va a formar parte de la fosa temporal y la infratemporal. Porque recuerden que yo les mencionaba ahí en la imagen que la fosa infratemporal está como por dentro del parar. Entonces, su para medial, la interna, va a formar parte de esa fosa, de ese espacio que estaba ahí adentro. Hacia arriba va a tener la apófisis frontal del cigomático. Esta es la apófisis frontal del cigomático. Apófisis frontal.
¿ok? Hacia arriba va a tener la apófisis frontal del cigomático, esta, que se va a articular con el hueso frontal, con la apófisis cigomática del hueso frontal. También se va a articular aquí con ¿qué? ¿Qué hueso es este? El ala mayor del esfenoides. Y aquí, abajo, ¿qué era esta? La lámina. ¿De qué hueso? Maxilar. Maxilar. ¿Ok? Con la cara orbital. ¿Ok? Entonces, porque acá está la apófisis palatina, para acá la apófisis cigomática del maxilar. ¿Ok? Entonces, cara medial del malar es cóncava, va a formar parte de la fosa infratemporal y temporal, va a recibir inserciones del músculo temporal y va a tener hacia arriba esta apófisis, se llama apófisis frontal, que se va a articular por arriba con el frontal, medialmente, es decir, hacia adentro, con el esfenoides, ¿ok? Hacia abajo, maxilar superior, ¿ok? Y va a presentar estos forámenes, ¿sí lo ven aquí? Que se van a llamar forámenes cigomático-orbitarios. ¿Por qué? Porque están en el hueso cigomático y están dentro, y en la órbita, cigomático-orbitarios. Ok. Vista medial. Va a tener una saliente hacia arriba, que es la apófisis frontal del hueso cigomático, que se va a articular medialmente con el ala mayor del esfenoides. Hacia abajo se va a articular con el maxilar superior y también va a presentar esta vista medial unos forámenes que se denominan forámenes cigomático-orbitarios. ¿Ok? Cigomático-orbitarios. Cigomático por el hueso cigomático y orbitarios porque se encuentran dentro de la órbita. Porque en la vista lateral ¿qué es? La externa, ¿no? Esta parte de aquí en la lateral. Aquí también tiene un foramen, pero ese no se denomina cigomático orbitario, sino que se va a denominar cigomático facial. ¿Ok? Cigomático facial. ¿Ya? La parte de la lateral, la vista lateral, la cara lateral del cigomático no es cóncava, este en cambio es convexa. Aquí se va a insertar el músculo macetero, también se va a insertar los músculos cigomáticos, además de que la cara lateral, su parte superior, generalmente toda esta parte, va a estar cubierta por el músculo orbicular de los párpados. ¿Ok? Cara lateral, entonces va a estar cubierta por el músculo orbicular de los párpados, además de que se van a insertar ahí el músculo macetero y los músculos cigomáticos. ¿Ok? Y presenta el foramen. ¿Cómo se llama ese foramen? Porque está afuera. El otro es cigomático orbital. Lo cigomático facial. Toma el músculo orbital y tiene una parte vertical, ¿ok? Una vertical en forma de S, de la que sale justamente donde se encuentra la apófisis frontal, ¿verdad? Y la parte horizontal, que es la que se va a conectar